Un poco más específico, obviamente tiene que ver con la fecha, pero con uno de los aspectos de la Navidad que siempre me llamó a mí la atención. Por un lado, encontramos el nacimiento de Jesús como un suceso que no pasa desapercibido, ¿no? Aunque muchos todavía se hacen problemas si celebrar o no la Navidad, si tiene un origen pagano, si está bien o no la fecha. Y todo eso tiene su lugar, hay que entenderlo. Sabemos que no es la fecha, por si acaso alguien todavía siga pensando y imaginándose que hoy en la noche el Señor va a nacer, o una noche como hoy el Señor nació. No, la fecha está mal puesta, ¿sí? El origen tampoco es el más adecuado de la celebración, porque el suceso, hay que separar la fiesta con el suceso. El suceso se realizó, eso sucedió. La fecha fue mal puesta. Y el buen pretexto por el cual se originó esta fiesta quizás no es el de los mejores, ¿no? Porque había una fiesta pagana, una fiesta que estaba aún invadiendo a la iglesia primitiva, y entonces ahí vino la necesidad de tomar una excusa espiritual para tener una nueva fiesta. Así que en vez de adorar al Dios Sol, entonces más bien recordaron el nacimiento de Cristo, ¿no? Que quizás eso es debatible. El punto es que Jesús nació. Y eso en la Biblia está registrado, no pasa por desapercibido. Así que si nosotros celebramos nuestros cumpleaños o recordamos nuestro nacimiento, cuánto más es bueno recordar que Cristo nació como un bebé. Y la Biblia mismo lo resalta. Esa es la otra particularidad. Puede ser que los líderes religiosos del tercer siglo se equivocaron, tomaron la fecha del nacimiento de Cristo mal, le pusieron como un pretexto para contrarrestar otra fiesta pagana. Está bien, eso es debatible, pero si vamos a la Biblia, el registro del nacimiento de Cristo está ahí, está expuesto. Y si para Dios es importante, significa que para mí también debería ser importante. ¿Sabe eso? Lo que está en la Biblia es porque es importante, porque es necesario para nuestra salvación, porque es algo que debemos saber. Entonces, dos evangelistas, Mateo y Lucas, toman tiempo, investigan, tratan de ordenar el relato, confirmar las fuentes, verificar la información y ponen cada uno desde su perspectiva cómo nació el Mesías. Y eso está aún en Mateo desde las genealogías. Esa palabra no usamos siempre, ¿no es cierto? No nos presentamos. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Viviana. ¿Y tu genealogía cuál es? No tomamos tiempo para saber eso, pero ¿de qué se trata esto? Mateo ve que Cristo no era solamente un buen maestro, un hombre de poderes o alguien que se mostró como el Hijo de Dios, sino que tenía una procedencia divina y bíblica. Por el lado de la humanidad venía precisamente desde Abraham, Adán, Abraham, David. Entonces tenía toda una cadena de descendencia que tenía que ver con los relatos bíblicos. Entonces, detalles como esos son importantes de entender, que si están puestos ahí es porque necesitamos saberlos, necesitamos comprenderlos y necesitamos aún celebrarlos. Si celebramos nuestros cumpleaños, si recordamos nuestro nacimiento, las madrecitas sobre todo siempre recuerdan cómo llegó cada uno de sus hijos, ¿no? Algunos recuerdan con alegría, algunas recuerdan con alegría, no, mi hijo vino, todo fue tranquilo, así salió tranquilo también, no como el padre, pero el segundo salió como el padre, alborotador en el vientre, pateaba, no me dejaba dormir, me daba náuseas, antojos extraños, como el papá, loco, así mismo salió. Todas recuerdan, y los padres también recordamos, cómo fue esa experiencia de la llegada de cada uno de nuestros hijos, cuánto más la Sagrada Familia que conocemos como así la Sagrada Familia, José y María. Así que si el nacimiento de Cristo está relatado y tiene detalles increíbles como el cumplimiento de profecías, detalles no menores obviamente, como la aparición de un ángel que es enviado de una manera específica a hablar con una señorita desconocida para el mundo hasta ese entonces, una muchacha de 15, 16 años llamada María, a quien el ángel va a darle un mensaje de parte de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué increíble! También otro ángel se manifiesta por otro lado a José. En 4 ocasiones
le da revelaciones de lo que tiene que hacer con su vida, con su familia. ¿Quién no quisiera tener esas revelaciones casi que personales, ¿no? Como un privilegio. Todo eso pasa en el relato de la Navidad. Otro ángel se aparece para invitar a los pastores. Cuando nadie estaba preocupado de esa mujer que estaba dando a luz en un establo, un ángel va a buscar a pastores y les invita a ir a visitar al niño que había nacido, y junto a él aparece, dice, una multitud de huestes celestiales. O sea, no cualquier tipo de personas, sino seres celestiales. La historia de la Navidad como tal es una historia de amor, es una historia fantástica y real, es una mezcla de cosas divinas y cosas humanas, pero todo lo mejor de la humanidad. Una doncella, una virgen llamada María, con su prometido José, reciben el encargo de Dios para ser los padres terrenales del mismísimo Hijo de Dios. Una historia de amor que seguramente ellos no se olvidaron, y por eso quedó como fundamento de la fe para la iglesia primitiva, de que Jesús tuvo un nacimiento humano, pero al mismo tiempo una procedencia divina. Porque uno puede cuentear cualquier cosa, pero a la corta, a la larga se confirman o sale a la luz la verdad, ¿no es cierto? Yo podría venir hoy y decirles, ¿saben qué? No sé cómo mi esposa quedó embarazada, pero ahora ya tengo 2 hijos. Y usted dice, tal vez el Espíritu Santo también está repitiendo la misma obra que con María. Y yo puedo quizás impresionarle, pero de aquí a un año a lo mejor sale la verdadera información, que sí son mis hijos, sino que yo le mentí, que fue un error, no nos dimos cuenta, no calculamos, qué sé yo, esas cosas, a la final son mis hijos. Y saldría a la luz la verdad. Peor en el caso de José y María, porque una cosa es cuentear a un grupo de personas, pero uno no puede engañar a una generación de personas. Así que fueron miles los seguidores de Cristo que tuvieron la posibilidad de dudar de su procedencia, pero por eso Mateo y Lucas toman tiempo de dejar el registro, que no salió solamente de su cabecita o de crear una historia, porque bien pudieron también ir contra Mateo y Lucas diciendo, hey, ¿qué están inventándose? ¿Qué es eso de que asomaron ángeles? ¿Qué es eso de que profecías? ¿Qué es eso de que el Espíritu Santo embaraza a una mujer sin necesidad de la intervención humana? ¿Qué es eso de que un coro de ángeles se manifiestan cantando en un idioma humano que entendieron los pastores, y por eso está registrado, cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿no es cierto? Entonces todo eso pudo haber sido negado, cuestionado y aún quitado de las Escrituras, porque tenemos derecho a razonar, a analizar, a cuestionar y aún a dudar. Con un corazón sano podemos dudar. Yo también he dudado a veces de cosas del Señor, con un corazón sano. Creo en Dios Todopoderoso, pero ha habido situaciones donde me ha faltado la fe. Más que dudar por la evidencia bíblica, ha sido por la parte humana. ¿Le ha pasado eso a usted? Que usted sabe que tiene un Dios poderoso, pero cuando llega la enfermedad como que nos ponemos a minimizar a nuestro Dios, ¿no? Como que Él no va a obrar, porque esta enfermedad, este diagnóstico que me acaban de dar está terrible, y ahora ¿quién me va a poder ayudar? Y minimizamos al Dios que fue el mismo que hizo todo para que su Hijo naciera en el tiempo perfecto y para sus propósitos. Así que la Navidad nos recuerda esa parte grandiosa de Dios, que Él resalta un suceso que culturalmente no era importante. En el primer siglo y en esos tiempos pasados no era muy importante la historia o el nacimiento de alguien, solamente de los reyes. Y en el caso del Imperio Romano, de Augusto César, se había celebrado por casi 26 años antes que Cristo venga el cumpleaños de Augusto César. Y era al punto su cumpleaños que cuando llegaba al templo, porque ellos tenían un templo también, habían coros recibiéndolo como un dios, y aún la multitud de gente le aclamaba como un dios. Así que lo que está pasando con la Navidad va más allá de mostrar la grandeza de Dios, sino de evidenciar que el Mesías que nacía en esa época era más grande que el César de Roma. El César de Roma dominaba la tierra, el imperio, por órdenes, pero vendría un Mesías
El Hijo de Dios que dominaría el mundo por paz y amor, sin armas, sin impuestos, sin imposiciones. Entonces el relato de la Navidad también era como un mensaje directo a todas las potencias de esa época y las venideras, porque no ha habido otro niño más bendito entre los niños que Cristo Jesús cuando nació. A Él le celebramos. La Navidad no es para nosotros la fiesta social del pavo, de los viajes, de la canasta navideña, del 13º. Eso no es en sí para nosotros la Navidad. La Navidad es Cristo Jesús, porque todo lo demás es nada sin Cristo. Y si tienes a Cristo, todo lo demás tampoco es tan indispensable. Amén. Entonces el relato de la Navidad, por donde lo veamos, es un relato importante, significativo. Pero ahora bien, en el medio de la historia estamos mirando a José y María, que tienen un encargo que supera sus capacidades y tienen al frente muchas adversidades. Las adversidades que enfrentaron José y María fueron duras. A veces nos dejamos llevar por el relato rápido, de una lectura rápida de la Navidad. Todo le salió bien, todo fue fácil. Con la ayuda de Dios, todas las cosas se alinean. Y llegamos a interpretaciones de que cuando estamos en la voluntad de Dios, no hay problemas. Cuando estamos en la voluntad, pensamos, ¿no? Cuando estamos en la voluntad de Dios, todo se da. Todas las puertas se abren. Todos están a favor. Decimos, cuando estamos en la voluntad de Dios, no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay prueba. Y esa es una verdad a medias. Esa es una interpretación de hombres, no es una enseñanza bíblica. Sí, algunas veces cuando estamos en la voluntad de Dios se abren puertas que uno no tocó, que uno ni siquiera la golpeó, iba a tocar y solita se abrió. Sí, pasa eso. Pero hay otras ocasiones donde tienes que tocar 1000 puertas, duro, y nadie abre. Pero como estás en la voluntad de Dios, vuelves a tocar y a la cansada una se abre. El mismo Dios que hace que una puerta se abra sin ser tocada, es el mismo Dios que a veces nos mueve a tocar 1000 puertas sin saber si se va a abrir, sin tener la seguridad humana. Enfrentar adversidades en la vida no es nada nuevo. Usted ha enfrentado muchas, ¿no es cierto? Algunos viven con la adversidad al lado. Tienen el nombre inclusive en un anillo. Para algunos la adversidad no es el trabajo ni el dinero, sino el que me tocó o lo que ya. Póngale el nombre que quiera a su adversidad: enfermedad, problemas, malas relaciones, falta de apoyo, falta de oportunidades, falta de trabajo, oportunidades que dejaste pasar y ahora ya tienes 30, 40 años y no tienes ni un título académico, no te quedaste estable en ningún trabajo, te salías de un trabajo porque te trataban mal, no te pagaron lo justo, otros les pagaban más, te saliste de otro trabajo porque a ti solamente te exigían llegar pronto y a los demás no les decían nada, te saliste de 1, de 2, de 5, 10 trabajos, tienes 35 años y no tienes un buen expediente laboral, no has estado estable en alguna empresa. Por último, llama a la adversidad como tú quieras llamarla: pobreza, ignorancia, enfermedad. José y María, aún escogidos por Dios, enfrentaron adversidades peores que las nuestras, y les voy a demostrar. Porque a veces pensamos lo que a mí me pasa es más terrible que lo que le pasa a otro. No. ¿Le ha sucedido a usted que alguna vez usted va con un dedo roto, con algún corte a un hospital, llega a emergencia gritando: atiéndame, ¿qué le pasó? Se me rompió la uña, no aguanto. Y llega a emergencia y otro está con la pierna rota, otro está abierto la cabeza por un accidente, y uno dice: lo mío es nada comparado a otros. ¿Le ha pasado eso? Que uno basta con dolor de estómago, pero encontramos a otros que están abiertos el estómago, puestos una sonda, sin poder hablar, en terapia intensiva, y uno dice: no, gracias a Dios que al menos yo estoy mejor. Lo que pasó a José y María es doloroso también. Lo que pasa es que nosotros ya leemos la historia de Navidad y lo damos por fácil. Pero por ejemplo, algunas adversidades que nos pasa a muchos todavía, y me incluyo a mí: la juventud.
una etapa, una época bonita de la vida, pero puede ser una adversidad cuando se trata de enfrentar cosas nuevas. Ellos eran muy jóvenes. No había un antecedente de que otra virgen se embarazara del Espíritu Santo, pero a ella le tocó, a María en el caso, ser madre cuando no estaba planeado. A veces los cambios en la vida nos pueden sorprender y pueden sacudir nuestros sueños. Ellos, como muchas buenas parejas, estarían planeando su matrimonio. Comprometámonos, nos casamos luego de un año, mandamos las invitaciones, buscamos con tranquilidad el restaurante donde hacer la recepción, buscamos con tranquilidad el modelo del vestido de la novia, la ropa del novio. Los que han planeado un matrimonio saben que eso toma mínimo un año para hacerlo bien. Y los que estén planeando diciendo es que yo me caso en enero, pues ya te queda, mira, no tienes ni que dormir. Llámame para algunos consejos para planear tu matrimonio contra reloj. Pero normalmente en un año usted planea bien. Hace cotizaciones, comparaciones de locales, de proveedores y todo. Pero a ellos les tocó de un rato para el otro. Su amor, el amor de los dos, iba a ser probado al extremo. Ellos mismos no tenían ni la experiencia ni la formación para lo que Dios les estaba encargando. Dios no siempre ve nuestro currículum. Dios ve en primer lugar nuestro corazón. Para salir adelante no siempre necesitas tener un buen currículum, sino tener un corazón conectado a Dios. Dios podría haber buscado para madre de su hijo a una mujer digamos con experiencia, ¿no? Para que haya tenido la experiencia de criar hijos, de cuidarlos, de no hacerles caer, porque hay madres primerizas que a veces también he visto a madres primerizas que no saben cuidar a sus hijos, se les cae, se les resbala de la tina, se les rompe la cabeza, la mano porque no les cuidaron. Tal vez Dios pudo haber buscado una mujer con experiencia y no hubiese sido imposible tener una señorita de 80 años más o menos, por ejemplo, con mucha experiencia. Sí, de 80. ¿Alguien aquí tiene 80? Porque una mujer de 80 pues ya ha tenido cuántos años para experimentar. Pero al Señor se le ocurre buscar a una virgen. Uno, porque estaba profetizado, y segundo, para glorificarse, porque Dios siempre se va a glorificar en nuestras limitaciones. Cuando ya no podemos más, Él lo puede todo. Cuando creemos que nosotros somos pequeños, recordemos que Él es gigante. José y María tenían por delante desafíos por su juventud, por su falta de experiencia, porque además era imposible que una mujer quedara embarazada solamente por decir del Espíritu Santo. Algo que me llamó la atención en estos días que estaba leyendo otra vez el relato de la Navidad y estudiándolo, me llamó la atención que un comentarista bíblico dice que hasta el momento, hasta la fecha, hasta esta época, Dios ha demostrado 4 maneras de crear al ser humano. 4 formas hasta la fecha. La primera, le creó a Adán sin la necesidad de un padre y una madre y solamente usando el polvo de por eso algunos somos más cafecitos que otros, ¿no? Que depende de la tierra más o menos de dónde nos tomó. A algunos les fue a tomar de las nieves, creo, por arriba, pues son bien blancos, pero otros más abajo. Pero esa es una primera manera. Dios es capaz de crear al ser humano de diferentes formas. Una, Adán. Segunda manera, a Eva. ¿Cómo le creó a Eva? Ya no tomó de la tierra, porque le salió medio defectuoso. Así que tomó de la costilla. Así que las mujeres tienen que darnos gracias porque obviamente Adán se dejó. No, de hecho le hizo dormir, porque si le pedía criterio a Adán, algo así como: Adán, ¿cómo quieres a tu compañera? Uy, Adán sacaba, no sé. ¿Qué creen? ¿Cómo salía la mujer según el estilo de Adán? Perfecta. Según el estilo de Adán, a lo mejor salía imposible de engordar. Señor, dame una mujer que no engorde. La mujer. ¿Y Adán cómo estaría? Y la mujer también, creo, ¿no? Según Adán, según el gusto de Adán,
¿Cómo más saldría la mujer? Perfecta, que no engorde, ¿qué más? ¿Ah? Muda. Y lo dijo una mujer, bueno, ok. Aunque ya cuando dijimos perfecta ya incluimos todo eso, ¿no? Una mujer que hable despacio. Una mujer que tenga como primera respuesta, sí, Señor. ¿Sí o no? Según Adán, esa mujer siempre iba a decir, sí, Señor. Pero como no pidieron nuestro criterio, ¿cómo salió esa mujer? Primero Ok, ya, dejemos de chiste porque eso no era el punto de la prédica. Entonces, segunda manera en que Dios crea ahora un ser humano, a una mujer, tomando de una costilla. El mismo que creó del polvo de la tierra, ahora usa otra tecnología, por así llamarla, y produce una mujer, fabrica una mujer con un pedazo de carne y de hueso. Y por eso cuando se la presenta dice, ahora ella es carne de tu carne y hueso de tus huesos, unidad. Por eso somos complementarios. No estamos para competir entre hombre y mujer. El chiste ya pasó, ¿no? La parte bíblica es importante, somos complementarios. Número 3, la tercera forma en que el Señor sigue creando seres humanos por la manera que todos conocemos, la manera convencional, natural. Se necesita de un hombre y una mujer, un óvulo, un espermatozoide, que fecunden para procrear, ¿sí? Y Dios nos hizo parte, ahí sí, de esa manera de crear. No nos pide el criterio del carácter, del gusto, pero sí la responsabilidad de cuándo traerlos, de qué ambiente debemos criarlos, dónde deben estar esos hijos. Tercera y cuarta, la especial. Creó un ser humano, a su propio hijo, lo engendró de la simiente de una mujer sin necesidad de nada del hombre. Por eso Jesús es el varón perfecto, porque aquí en la teología feminista podía hacernos pedazos a los hombres, porque podría decir no necesito de hombre, ¿viste? No se necesita del hombre siempre, pero sí se necesita del Espíritu Santo, porque no fue solamente la simiente de la mujer, fue la simiente de la mujer tomada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso Dios es divino y humano, Jesús es divino y humano, por el Espíritu Santo y por la simiente de la mujer. Es que Dios es todopoderoso. Entonces cuando hablamos de que José y María estaban enfrentando desafíos, ellos no estaban conscientes de estos, por ejemplo, cómo realmente iba a suceder. Y es que a veces, hermanos, no necesitamos todas las explicaciones, necesitamos la obediencia. Hay gente que no le sigue a Dios porque dice, es que yo no entiendo cómo un Dios me puede pedir que deje de bailar. Y mientras Dios no me responda, pues tampoco voy a dejar el baile. Entonces viven por explicaciones. No se sigue a Dios por explicaciones, se sigue por amor y por fe. No te conviene el baile, obviamente, porque estás en un ambiente que no edifica, con personas que solo te ven como parte del grupo social, porque tienes dinero, porque eres chévere, o porque pueden tomar algo de tu parte, de tu cuerpo, con derechos y sin responsabilidades. Entonces, cuando se trata de no ser los más adecuados, recordemos a José y María. No tenían la mejor de las experiencias, pero no solamente acaba ahí el asunto, sino que el amor de José y María fue probado al extremo. Por un lado, María tenía la posibilidad de decirle al ángel, no voy a ser la madre de ese bebé. ¿Tenía o no tenía la posibilidad de hacerlo? Y aquí es donde los calvinistas aquí no tienen explicación, porque libre albedrío para ellos no es un factor importante a tomar en cuenta. Pero si se da cuenta el relato de José, del ángel manifestándose a María, no le está obligando, le está anunciando, y por eso al final María, ¿qué le dice al ángel? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu voluntad. Porque hay un punto donde Dios nos anuncia todo, pero también nosotros tomamos la
respuesta. ¿Aceptamos o no la invitación? ¿Aceptamos o no a Dios? Por ejemplo, si usted ahorita quiere levantarse, irse del templo, ¿se podría ir, sí o no? ¿Se podría ir, sí o no? Se podría ir. Pero como somos estratégicos, los hermanos están afuera con el alfolí, listos para esperar a todo aquel que salga. Entonces María acepta la voluntad de Dios, se somete, pero aquí hay algo que no describe la Biblia. Esa decisión ponía en riesgo y ponía en peligro el amor con José. Porque ella por su lado acepta lo que Dios quiere para ella, pero no había hablado con José. Pregunto, ¿tenía que ir a hablar también primero con José antes de responderle al ángel? Porque cuando se trata de las cosas de Dios, ni esposo, ni amante, ni conviviente, porque ahora hay que decir todos esos títulos, es más importante que Dios. Pero esa decisión obviamente iba a poner en peligro su relación con José. Porque, ¿qué tal si José decía, allá vos? Esa fue tu decisión. No pensaste en mí. No te diste cuenta que mejor era decir al ángel, ángel, vuelva un año después, porque tengo que casarme con, ¿cómo se dice a los Josés? ¿Chucho? Pepe. Tengo que casarme con Pepe. Vuelva un año después. Pero vemos a una mujer inexperta, sin la formación bíblica necesaria, pero muy obediente. Por eso decimos una y otra vez que la obediencia trae la bendición. Y María se las jugó. A veces las mujeres tienen que recordar a María que es mejor perder a un hombre que perder a Dios. Es mejor obedecer a Dios, agradar a Dios, que convivir un hombre que luego, después de un año de lo que usted renunció por causa de ese hombre, le vaya dejando y le vaya dejando un recuerdo. Así que cuidado, mujeres, y viceversa también los hombres. De María aprendemos que aunque aceptar la voluntad de Dios ponía en riesgo su relación con José, y José hubiese tenido todo el derecho para acusarle a María y decir, discúlpame, yo no te embaracé, anda nomás a decir a las autoridades quién fue, que responda ese que te engañó, ese que se burló de ti y de mí. José podía haberlo hecho, pero tanto amaba José a María que José estaba pasando momentos tensos de su vida, que aún en el sueño, cuando él duerme pensando en qué hacer, qué decisión tomar, a lo mejor irse, a lo mejor denunciar de una manera anónima, mandar un escrito anónimo ante las autoridades, decir, encontré a mi novia que está embarazada, yo no tengo nada que ver, qué sé yo, un ángel se le aparece. No fue María. Por acá encontramos a María creyendo lo que Dios dice. Por acá encontramos a José creyéndole también lo que Dios estaba diciéndole. No temas recibir a María como tu mujer, porque ella está embarazada, fruto del Espíritu Santo. Entonces no fue ni María a rogarle ni a ponerle las manos. Qué hermoso es cuando en un matrimonio los dos están en sintonía con Dios. No hay peleas, no hay nada que Satanás pueda usar en contra. El problema de muchos matrimonios es cuando solo uno de los dos está buscando a Dios, cuando solo uno de los dos madruga la oración, cuando solo uno de los dos ayuna. Hemos ayunado 193 miércoles hasta ahora, y yo no sé si los matrimonios han ayunado juntos, pero quieren vivir mejor, pero no buscan al que puede darles lo mejor, que es Dios. En José y María encontramos entonces jóvenes inexpertos, pero buscando hacer la voluntad de Dios. José se levanta del sueño y recibe a María como su mujer. Debió haber sido muy romántico esa parte. Cuando José va donde María, de alguna forma, no sé si nervioso, no sé si sin palabras, sin poder explicarlo todo, y decirle: María, los últimos días estuve dudando de ti, realmente pensé que te fuiste con el Matías, realmente pensé que me pusiste, pero ahora sé que es del Espíritu Santo y te recibo como mi esposa.
no tienes que explicarme más. Y por otro lado, María, sintiendo el apoyo de su esposo, del hombre de su vida. Porque muchas veces una mujer no quiere palabras, sino solamente quiere apoyo. Hombres, aprendamos esto. Mi error en mis primeros años de matrimonio era pensar que con muchas palabras ayudaba más a mi esposa, cuando entendí que muchas veces lo único que necesitaba era un abrazo. ¿Cuántas hermanas entienden eso? Necesitan muchas veces más que palabras, solamente un abrazo, un te amo, un estar juntitos y decir vamos a pasar los dos esto. Los dos lo vamos a enfrentar. No estás sola. Pero qué terrible es cuando entre los dos se ponen a acusar. No, es tu culpa. No, es que tú no me dijiste. No, es que vos siempre haces así. Igualita a tu mamá. No, es que vos eres cabeza. Pip, pip, pip. Desde que somos novios ya me tienes harto o harta. Qué terrible esa relación. De José y María aprendemos que aún las adversidades, de los problemas, debemos resolverlos a los pies de Cristo. No hay mejor cosa que un matrimonio restaurado por el Señor. Y pudiera seguir enumerando las adversidades, como en la falta de apoyo familiar. No encontramos suegros, suegras, no encontramos primos, cuñados en el relato de la Navidad. De hecho, algunos comentaristas piensan que el establo donde nació Jesús pudo haber sido el establo de un familiar de José, porque como todos estaban viajando para ser empadronados, y la palabra mesón no siempre era como un hostal, sino una casa de hospedaje, bien pudo haber sido de alguno de sus familiares, solamente que como eran los pecadores, se comieron el pastel antes de hora, no hicieron las cosas según las tradiciones, no cumplieron todas las reglas. Entonces, al menos que no esté en la calle, al menos que se meta al establo. Si ese es el caso, sería también doloroso, ¿no es cierto? Verte que ni tu familia te apoya, que ni tus amigos se preocupan por ti. José y María pasaron por ese valle también doloroso de la parte emocional. No vemos ahí una tía chocha como hoy en día hay tías que no tienen hijos, pero eso sí, a los sobrinos les aman como, ¿no es cierto? Les regalan todo, les compran, les traen por poco, y uno dice, qué bestia, mejor adóptele, ¿no? O sea, mejor que uno. No hay esas tías, no hay esos tíos en el relato. Están solos, en medio de animales, en un lugar que huele mal, en un lugar donde uno dijera, ve, por pecadores les pasa eso, por no haber hecho bien las cosas. Por eso su hijo nace ahora entre lo peor de esta vida, los animales, sujeto a interpretaciones de cualquier tipo. Así que no la tuvieron fácil, como usted y yo tampoco la tenemos fácil siempre todo, a pesar de que buscamos a Dios, a pesar de que queremos hacer su obra. Porque una cosa es el que le va mal porque hace las cosas mal, ok. Por último, lo que se siembra se cosecha. Por último, las cosas que suceden muchas veces son consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero ¿qué de aquellos que buscamos a Dios, que nos apartamos del mal, que queremos seguirle a Él, pero no nos va bien? Entonces, cuando no entendemos el principio teológico del respaldo de Dios, interpretamos mal las cosas y decimos, ya ves, Dios no quiere que haga tal cosa, por eso todo se cerró. Dios no quería que hagamos tal cosa, por eso nadie me apoya. Interpretamos mal. No es que necesariamente estás muy equivocado, sino que tienes que revisar cómo interpretas. Por eso en esta mañana yo quería compartirles 3 pasajes que nos dan la seguridad de que aun cuando enfrentamos adversidades, siendo buenas personas, buenos siervos, buenos creyentes, buenos líderes, que nos puede pasar, te puedes enfermar. Pastores se han enfermado de cáncer, pastores han muerto de cáncer. Gente buena también se enferma. Lo malo no siempre pasa a la gente mala. Tenemos a Job, tenemos a Jonás, un buen profeta dentro del contexto judío, pero muy patriótico, al punto que cuando el Señor le dijo, ve a Nínive, esa ciudad pecadora, corrupta, anda, predícales,
Jonás no fue a predicar porque él sabía en el fondo que Dios iba a perdonarles a ellos y él quería que les castigue. Entonces, siendo un profeta escogido por Dios, interpreta malas cosas o no se revisa a sí mismo y vive lo que vive, la desobediencia, se va para otro lado, le arrojan de la embarcación para que la tormenta se calme. ¡Qué vergüenza! ¿No? ¡Qué vergüenza! Un cristiano siendo el causante de que le vaya mal a la empresa, un cristiano el causante de que le vaya mal a la tienda, de que le vaya mal al negocio. Y a veces puede pasar eso porque alguien está desobedeciendo. Muchas veces Dios también sacude ese área, ese contexto, para que el que es creyente vuelva en sí. Así que las adversidades son parte de la vida, pero hay 3 pasajes que nos muestran que así como José y María resistieron y su vida misma hasta ahora luce y refleja el poder de Dios, nuestra vida también puede ser instrumento de Dios para sus propósitos. Número 1, en Miqueas capítulo 7, versículos 7 y 8. Miqueas 7, 7 y 8. ¿Qué adversidades estás enfrentando? ¿Y qué adversidades nos podrá venir en el 2024? No soy un predicador que vende ilusiones y te voy a decir el 2024 viene libre de problemas. No, van a venir problemas. No porque yo lo quiera, sino que la vida está sujeta a problemas. ¿Sí o no? Jesús lo dijo, ¿no? Tendremos aflicciones en este mundo. Miqueas 7, 7 y 8 dice: mas yo, cuando esté en adversidades, yo a Jehová miraré. No te vayas del Señor si estás enfrentando problemas. Es con el Señor donde vas a encontrar la solución, no lejos del Señor. Estás siendo probado y no pasaste la prueba, pecaste y estás pagando las consecuencias del pecado. No te vayas, porque las cuentas se arreglan con el Señor primeramente. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me va a oír. Tú, enemiga mía, la maldad, la adversidad, la enfermedad, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Y aunque more en tinieblas, Jehová será ¿qué? Mi luz. En el 2024 pueden venir enfermedades, pero al Señor miraremos, en Él esperaremos y Él nos volverá a levantar. Él será nuestra luz. Por eso Jesús luego enseñaría que nosotros somos la luz de este mundo, pero no porque nosotros originamos la luz, sino porque recibimos la luz que viene del Padre. Alejito, ¿puedes ayudarme con algo? Un ratito, listo, con las luces. Como ustedes me están viendo ahora, no es lo mismo si no tuviéramos las luces LED que están aquí colgadas. ¿Puedes bajarles? Esta sería, y esta es la verdad. Ahora sí pueden ver más mis espinillas, ¿no es cierto? Mis lunares, el color más oscuro, así como el atril. Pero la luz que usted puede ver ahora en mi vida no es mía, no es propia, viene del cielo. Por eso cuando estamos en adversidades es mejor quedarnos con Dios, porque aunque nos rodeen tinieblas, la luz del Señor va a seguir brillando. No hay tiniebla que apague la luz del Señor en nuestras vidas. No, Él es nuestra lámpara, dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ay de nosotros si no estamos cerca del Señor. Necesitas la luz del Señor en tu vida y las tinieblas se van a comenzar a disipar. Pero lejos del Señor, escondido del Señor, no vas a brillar, vas a estar oculto. Se podrá oír tu voz, se podrá saber que no has muerto, que estás vivo al menos, pero no se verá el reflejo de Dios en tu vida. También dice Filipenses 2:15: así serán hijos de Dios sin culpa y sin falta,
viviendo entre una generación perversa y mala. Una pausa aquí. Vivimos en el tiempo, ya lo hemos dicho, de que la gente llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Vivimos en una generación de confusiones. Estamos viviendo y muchos caminan de cabeza. Los valores, los principios están siendo menospreciados. Pero dice la palabra que aunque vivamos en un tiempo de una generación perversa y mala, a continuación en el pasaje donde estamos declara: de esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Mientras más son las tinieblas que nos rodean, pero nos mantengamos recibiendo la luz del Señor, brillarán más las obras del Señor en nuestras vidas. Vivimos en un tiempo en que la gente ya no quiere hacer lo bueno, quiere hacer lo que le conviene. Y los que queremos hacer lo bueno, aunque no nos convenga, muchas veces perdemos. Muchas veces salimos mal vistos. Y no solamente en la sociedad, también me ha pasado dentro de la iglesia. Yo he tenido a veces que confrontar a personas, a líderes o a hermanos en el amor del Señor. Y en vez de agradecerte, te señalan, te ponen en su lista. He tenido hermanos que de frente me han dicho: gracias, pastorcito, por su ayuda, gracias, de verdad me ayudó, me hizo ver lo que yo no estaba viendo. Y después de una semana, una llamada o un mensaje: mi familia y yo nos retiramos de su iglesia, pastor, porque fue un poco duro con nosotros. Yo duro, si me conocieran. Si lo que usted cree que es duro para mí ya es demasiado fuerte para mi carácter. Pero a algunos les cae pesada la palabra, a algunos les cae pesada la verdad. Pero aunque nos caiga pesada la verdad nos hace bien. Conoceréis la verdad y la verdad os hará. Entonces, si estás viviendo en pecado, ¿por qué te ofendes que te diga que estás viviendo en pecado? Si estás fumando y traicionando a tu esposa, ¿cómo se llama a esa persona que hace eso? Pilísimas, pastor. Sabido, inteligente, astuto. ¿Cómo se llama entonces esa persona que traiciona a su esposa? Tendremos que buscar una etiqueta social que caiga bien. Ayúdeme, por favor, porque a lo mejor yo soy anticuado. Pero si un hombre está casado y tiene otra mujer fuera del matrimonio, yo conozco eso en mi vocabulario como adúltero, ¿o no? ¿Qué otra palabra hay? Pero las generaciones nuevas, las famosas de cristal, de papel, de cera, como le queramos llamar, se ofenden porque le dices que es adúltero. Si tú no traes tu ofrenda, no honras al Señor con tus bienes, ¿cómo se llama eso? Cuando no das lo que debes dar a quien corresponde. Cuando te quedas con lo que no es tuyo, ¿cómo se llama? Yo no encuentro otra palabra. Es ladrón. El que se aprovecha de lo ajeno es un ladrón. Todo lo que tenemos Dios nos ha dado. Y si nos quedamos con lo que Dios nos ha dado, ¿qué somos? Si eso ofende, perdóneme, no encuentro otra palabra. Enséñeme otra palabra que vaya con el principio bíblico y lo voy a decir. Pero le cambiemos de título o no, tal vez no le llamamos ladrón. Inventémonos un criterio. A ver, ayúdeme aquí, yo sé que hay gente creativa. No me haya puesto a pensar en eso. Un traidor, híjole, eso. Ladrón, mal agradecido, podremos decir. No vamos a decir, hermano, si usted no trae la ofrenda es un ladrón, sino un mal agradecido. ¿Ok? ¿Perdón? Aprovechador. Aprovechado. A lo que voy es, aunque le pongamos otro título, al fin y al cuentas eso no cambia la acción. ¿No es cierto? Y al fin de cuentas, aunque le pongamos un título más amigable, no cambia que le quitaron algo a Dios. Entonces a veces la gente que quiere brillar
para el Señor tiene que aprender a vivir en la verdad, aunque la verdad duela, aunque la verdad moleste, aunque la verdad no caiga bien, aunque la verdad no suene bien. Pero como somos hijos de Dios, vivimos en la verdad y queremos hablar la verdad, ¿sí o no? Aunque eso moleste. Por eso aquí Pablo dice que aunque vivamos en una generación perversa, vamos a brillar como las estrellas en un mundo de oscuridad. En estos días yo fui a hacer una compra y como todo el mundo anda apurado, los vendedores también, y hay muchos clientes en todo lugar, nos dieron mal el vuelto, ¿sí? Yo di un billete de 10, me dieron como un cambio de 20. Entonces yo tomé y claro, me doy cuenta, me santigué, agradecí al Señor, metí al bolsillo, me fui y dije, soy bendecido en el Señor hasta en las tiendas. Entonces estaba apurada la persona, me despacha a mí, gracias por su compra y si quieres seguir. Y yo digo, hey, amigo, porque comenzó a hablar con otra persona, me dio de más el vuelto. Y la persona que estaba acá al lado me quedó viendo como, chuncho, ve, bruto, ¿cómo vas a...? No sé si dijo chuncho o otra palabra, pero me acordé de esa palabra. Hermanos, nuestras acciones van a brillar en este mundo. No para nuestra gloria, sino para la gloria de ¿quién? Del Señor. Porque Él nos creó para sus propósitos y Él respalda sus propósitos. Por eso no puedo apartarme del camino que Él ha trazado, porque en el camino que Él ha trazado está la luz, está la salvación, está su gloria. Y mientras camine bajo la luz de Cristo, lo que yo haga brillará, se notará. En el 2024 otros conocerán del Señor por tus obras, por tus palabras, por tu testimonio. No porque en sí nosotros seamos buenos, sino que Dios nos hace buenos. No porque en sí nos encante ser honestos, pero por amor al Señor somos honestos. Finalmente Job capítulo 11 versículo 17-20. Y con esto termino, como dice todo predicador que no va a terminar. Job 11, 17, 20. Tu vida, escucha bien, tu vida brillará más que el sol de mediodía. Tus momentos difíciles, tus pruebas, tus tormentas, tus dificultades, tus enfermedades, los momentos cuando no tienes todo el ánimo que quisieras tener, serán como luz de la mañana. Es decir, aún tendrán un poco de resplandor, no como al mediodía, pero habrá luz aún en tus momentos más bajos. Vivirás confiado porque tendrás esperanza, y aun cuando tengas problemas dormirás, porque todo el que ronca duerme en paz. Proverbios 33, 5. Lucy, por favor, anótalo. Por eso yo ronco más. Dormirás tranquilo, nadie perturbará tu sueño. Muchos vendrán aún a pedirte ayuda cuando estés pasando malos momentos, pero como estás en el camino de bendición, aún vendrán a pedirte ayuda, pero los ojos de los malos se cansarán de buscar ayuda, no encontrarán refugio, su esperanza morirá con ellos. Unos estamos en pruebas aun cuando estamos en el camino de bendición. Otros no tienen pruebas porque el que no está con el Señor no tiene pruebas, tiene consecuencias. Pero aún viven dificultades. Pero los que estamos en el camino del Señor y nos cuesta juntar para pagar el arriendo, y nos cuesta hacer malabares para cubrir las necesidades de la casa, y nos cuesta conseguir la medicina o la cita médica, pero estamos sirviéndole al Señor. Job 11, 17 dice: tu vida brillará más que el sol de mediodía. Es decir, vas a estar bien, aunque no todo esté bien. Las cosas no se salen del control de Dios. Así que aunque la tormenta te mueva, te haga tambalear las aguas de aquí para allá,
mientras estés en la dirección correcta y el Señor vaya en tu barca, llegarás al otro lado. Vamos a navegar, no vamos a naufragar. Cuando vemos el relato de la Navidad, vemos a un Dios que hace brillar sus propósitos en medio de la oscuridad. A un mundo perdido en el pecado le fue enviado el mismísimo Hijo de Dios. Y en una noche donde nadie más se preocupaba de José y María, Dios estaba cuidando de José y María. Y en una noche cuando nadie fue a visitar al recién nacido, no hubo una suegra ni una madre que vaya a ver a la que recién dio a luz y le diga: mi hijita, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿En qué te ayudo? No hubo nadie. Pero los ojos de Dios estaban puestos sobre ella. Cuando más solo se pudieron sentir, ellos decidieron seguir obedeciendo a Dios. Y aun cuando una mujer había dado a luz en un pesebre, lo crió como lo que el ángel le dijo: este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y él salvará a su pueblo de sus pecados. No sé qué circunstancia estás viviendo, pero la palabra de Dios no ha cambiado. Los propósitos de Dios no han cambiado. Él sigue a favor de ti. Él quiere seguir obrando en ti, en tu vida, para la gloria de su nombre. ¿Quieres brillar para el Señor? Solo mantente bajo la luz de Cristo. Nos ponemos de pie. Bendecimos a nuestros hermanos que nos acompañaron en este servicio especial y oramos para que ustedes también sean tomados por el Señor de tal manera que brillen en medio de cualquier situación y que otros conozcan del Señor por su fe. Que Dios les bendiga.